Hechos capítulo 13, por favor, Hechos capítulo 13. Los que están visitando aquí por primera vez, bienvenidos, que Dios me los bendiga. Mi nombre es Joe Carrillo. Bienvenidos a Calvario Casa Grande. Si alguien necesita una Biblia, alcen la mano, la vas a necesitar. Si alguien necesita una Biblia, para traerles una Biblia, ahorita se la traen. Carmen. Entonces, si necesitan una Biblia, alcen la mano, ahorita les traen una Biblia. Y vámonos a Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 13. El libro de los Hechos, capítulo 13. Estamos estudiando el libro de los Hechos los domingos. Los miércoles estamos estudiando el libro de Éxodo. Y vamos básicamente, ahorita nos encontramos con Pablo y el equipo misionero que han llegado a una ciudad que se llama Antioquía en Pisidia. Lo que vimos la semana pasada. Y ahí, en la sinagoga se les dio la oportunidad de presentar el evangelio. Después de la lectura de la ley de los profetas, dice que les preguntaron a los hermanos que si tienen algo que compartir, que lo compartan. Pablo, siendo Pablo, tomó la oportunidad y fue, vimos la semana pasada, les compartió el evangelio. Y dijo algo muy poderoso la semana pasada, si ustedes recuerdan. No estoy trabajando mi PowerPoint. Dijo algo muy poderoso la semana pasada. En Hechos 13, 38 al 39, él dijo, sabed esto pues, varones. It's not working. Él dijo, sabed esto pues, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y de todo aquello que por la ley de Moisés no podéis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Oh, I'm sorry, I have it off. It's my fault. Disculpen, guys, es que quiero usar el PowerPoint hoy porque tengo todo en el PowerPoint para ustedes, pero estamos teniendo problemas técnicos. Bueno, ok, leyendo Hechos capítulo 13, 38, 39, Pablo les dijo, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que de por la ley de Moisés no podéis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Ok? Uno, Moisés dijo, nadie es justificado por la ley de Moisés. Esto se lo dijo a sus oidores que eran judíos y eran gentiles. Dos, por la ley de Moisés no puede justificarse nadie. Y tres, básicamente él dijo, el único que es justificado o está justificado es el que cree en Cristo Jesús. La semana pasada hablamos entre la gran diferencia que existe entre lo que es la religión y lo que es tener una relación con Dios. Y muchos han escuchado eso, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia entre una religión y una relación? La religión se pone bajo leyes, ritos, obras externas, tratando de alcanzar a Dios. La relación es permitir que Dios extienda la mano del cielo y te alcance a ti. ¿Cuántos dicen amén? Es una gran diferencia, guys. Hay una grande diferencia. Y Pablo vino y le habló a estos judíos en la sinagoga y a gentiles prosélitos de que la única manera que alguien podía ser justificado era por creer en Cristo Jesús. ¿Por qué no oramos? Y vamos a ver cómo es que respondieron los que estuvieron ahí en esa sinagoga. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos y te adoramos. Padre, tú sabes lo que se encuentra hoy en mi corazón y yo mismo digo, ahorita el Señor, el enemigo, quiere estorbar tu obra aquí porque es un mensaje, Padre, que viene de tu trono, que es el mensaje de gracia. Somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se jacte, pues es don de Dios. Eso dice tu palabra. La ley tiene su uso y es para traernos a Cristo. Pero tú no nos has llamado a vivir bajo la ley, nos has llamado a vivir bajo gracia. Y es tan difícil para nosotros captar muchas veces la gracia. Queremos siempre correr por hábito a la ley. Ponernos bajo ese yugo tan pesado que tú no nos llamaste a estar bajo. Ayúdame, Padre, a articular, Padre, tu mensaje. Ayúdame, Padre, a articular la libertad que tenemos en Cristo. Ayúdame, Señor, hoy a poder articular
tu corazón, a tu pueblo, que tú los has llamado a libertad y a gracia en Cristo Jesús. Dame, Padre Santo, tu poder, Espíritu, para que tú le hables a tu pueblo por medio de tu palabra, tu obra, no la mía. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén. Amén. Hechos capítulo 13 del verso 42 al 43 leemos: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos o del grupo misionero, dice, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. O ellos querían escuchar más. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, a quienes hablándoles, miren lo que dice ahí, les persuadían a que perseverasen en la ¿qué? En la gracia de ¿quién? De Dios. Una vez más, ¿en la qué? En la gracia de Dios. En eso les persuadían. So guys, como leímos la semana pasada, habían gentiles y habían judíos en esta sinagoga. ¿Sí? El mensaje lo escucharon los dos. Si ustedes dan cuenta, los gentiles responden de una grande manera. Responden con una hambre para las cosas de Dios. Al día siguiente ellos les rogaron que les hablasen de estas cosas, dice la palabra de Dios, ¿sí? Ellos tenían una hambre por las cosas que Pablo predicaba, de tal manera que los siguieron y ellos les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Qué es lo que Pablo les quería decir cuando él les dice que los estaba persuadiendo a perseverar en la gracia de Dios? Bueno, estos gentiles prosélitos, porque es lo que son, la palabra prosélito significa alguien que se ha convertido al judaísmo. Yo me puse a pensar, Padre, ¿por qué es que los gentiles respondieron con mucho más anticipación al evangelio de gracia? Y creo que la respuesta la encontramos en la palabra prosélito. ¿Ves? Un prosélito es alguien que ha venido al judaísmo y se ha convertido en judaísmo, pero no es judío o nacido judío. ¿Sí me explicó? Y un gentil antes no vivía bajo las estrictas reglas del judaísmo. Había conocido la libertad. ¿Me explicó? Porque ves, como judío, en aquellos tiempos, si tú nacías en el judaísmo, si tú eras hebreo, tenías que guardar toda la ley de Dios desde pequeño. Eras circuncidado al octavo día. Venían tus padres y hacían las ofrendas que Moisés había ordenado en la ley y venían al templo y hacían, empezando a hacer las ofrendas, ¿sí? Y poco a poco se te enseñaba que antes de comer tenías que lavar tus manos, tenías que hacer este rito y no podías hacer esto y no podías hacer lo otro y tu vida era una vida rígida. Y ves, el gentil, la vida del gentil no era así. Y de repente ellos ahora han venido a conocer y escuchar del Dios de Israel, pero estos judíos, que es la única sinagoga en Antioquía de Pisidia, que es una tierra gentil, no estamos en Judea. Vienen y ellos según representan a Dios y dicen, si tú quieres venir y conocer a Dios, tienes que vivir tu vida de esta manera y tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. El gentil que una vez tenía esa libertad, ahora de repente es venido y es puesto bajo tantas regulaciones. Y viene Pablo y predica la gracia en Jesús y dice, por la ley nadie es justificado, solo en Jesús. Y ellos dicen, wow, esto es algo que yo quiero escuchar más. El gentil para mí personalmente, yo digo, fue más listo y preparado para aceptar la gracia de Dios porque no se habían criado estrictamente desde jóvenes, rígidamente, no era costumbre para ellos. ¿Sí me explico? Ellos estaban escuchando el mensaje de Pablo, que es, no es lo que yo hago externamente que puedo alcanzar a Dios, sino es lo que Dios hace para alcanzarme a mí. Porque hay una gran diferencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes han experimentado o conocen cuando Pablo habla de la gracia de Dios? ¿Ok? No alcen las manos. Porque déjame te digo, mi relación con Cristo, los primeros 7 años que yo caminé en Cristo, aunque yo decía que yo había conocido la gracia de Dios de una manera o de otra, mi vida quería ir a vivir bajo una vida bajo
la ley en la cual Cristo no me ha llamado a vivir. ¿Sí me explico? Yo decía, tengo que hacer esto, tengo que vivir de esta manera, tengo que hablar solo de esta manera. Era una vida donde yo ponía regulaciones rígidas sobre mi vida porque yo decía, es lo que es un cristiano. Donde yo decía, yo voy a alcanzar a Dios por la manera que yo vivo mi vida, por medio de mis obras, en vez de dejar que Dios estire su mano del cielo y me toque a mí y cambie mi corazón. De mi mentalidad era, yo podía cambiar mi corazón por lo que yo hago externamente. Un gran error. Gran error. De hecho, no sé si ustedes conocen la historia, pero cuando Saúl fue desechado por rey y el profeta Samuel fue mandado por Dios a buscar al siguiente rey, él vino y vio al hijo de Isaías, creo que se llamaba Isaías, y dijo, vio al primer hijo y dijo, wow, ese va a ser el próximo rey porque está alto, está guapo, se mira bien acá. Y dijo el Señor, yo no miro como el hombre mira porque yo miro el corazón. Y siempre hablamos de que nuestro corazón es el que queremos que cambie, pero siempre nosotros queremos ponernos regulaciones externas. Es triste. Y si no lo hacemos nosotros, vamos a otro lugar donde no nos hacen. Que la mujer, tú no te puedes ir a la iglesia si la mujer de Dios se tiene que vestir de cierta manera. Una vez más, nos estamos enfocando en ¿qué? Lo externo. Una vez un varón dijo, ¿por qué va a la gente a la iglesia vestidos así nomás como que si están yendo a cualquier lugar? Estamos yendo a ver a Dios. Si estuviera aquí el presidente se vestirían bien entacuchados y que no sé qué, y con sus trajes y todo. Así deben de ir a la iglesia. Eso es, una vez más, alguien poniendo un cargo sobre el pueblo de Dios. Porque venimos tal como estamos. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios ve ¿qué? El corazón. Y son dos cosas muy diferentes, el tratar de alcanzar a Dios externamente por mis obras y el dejar que Dios me alcance a mí, que es la gracia de Dios. Y es lo que Pablo le estaba diciendo a ellos. En Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medios de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros. Pues es que don de Dios, no por qué. No por obras, para que nadie se glorie. ¿Ves? No hay nada que tú puedes hacer para alcanzar la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Escúchenme bien. No hay nada que tú le puedes ofrecer a Dios. Lo único que le puedes ofrecer es ¿qué? Tu corazón. Es todo. No puedes tú venir y decirle a Dios, mira Dios, yo guardo toda la ley. Y mira Señor, yo me visto así, solo como así mi esposa. Y ella se viste así con sus faldas largas y no se pone maquillaje. Y mis hijos los tengo bien rígidos. Yo no te pedí que hagas eso, te va a decir el Señor. Todo lo externo lo tienes, pero nunca me diste tu corazón. Yo digo, los gentiles prosélitos por eso estaban tan ansiosos de escuchar este mensaje, porque ellos no habían criado en esa cultura. Ellos por primera vez están escuchando que no tienes que tomar el cargo pesado de la ley en cual fueron puestos ellos por los judíos de la sinagoga para ser salvos. Y ellos están escuchando un mensaje diferente. Ven, los de la sinagoga decían, tú tienes que hacer esto, tienes que circuncidarse, tienes que vivir así, tienes que hacer lo otro, y pum, pum, pum. Es pesado, es rígido. Y ellos ahora escuchan un mensaje que dice que solo por la fe en Jesús uno es salvo, por la gracia, por la fe, por el creer. Y esta es la diferencia entre la religión y la relación con Dios. Y como les dije, aún hoy para muchos cristianos es difícil aceptar la gracia de Dios. Ven, muchas falsas religiones están basadas en la ley o en las obras, todo porque no conocen la gracia de Dios. Vas a ciertas sectas y te dicen, aquí, para que seas salvo, tienes que ser bautizado, tienes que firmar aquí un contrato, tienes que vestirte de esta manera, no te puedes escuchar la otra música cristiana, de hecho no puedes ir a visitar a la otra iglesia, y te ponen tantas cosas que Cristo no te ha puesto.
falsa religión. Los testigos de Jehová dicen que uno tiene que guardar la ley para ser salvos. Falsa religión. Los mormones, lo mismo, falsa religión. Otras religiones que según se llaman cristianos. Que solo puedes estar aquí en nuestra iglesia, en nuestra organización, y tienes que hacer esto para alcanzar. Siempre es tratando de alcanzar a Dios y nunca dejan que Dios los alcance a ellos. Una gran diferencia. Y a mí me parte mi corazón. Porque como yo quisiera que el pueblo de Dios deje que Dios los alcance a ellos. Porque ahí es donde verdaderamente cambia tu vida. Ahí es donde verdaderamente cambia tu vida. Y ese es el mensaje de los apóstoles, y ese es el mensaje de Jesús. Pero hay iglesias donde le ponen un yugo al pueblo que no podemos cargar. De hecho, cuando lleguemos a Hechos capítulo 15, guys, va a haber una discusión sobre la ley que quieren poner a los gentiles y la gracia a cual nos ha llamado Dios. Vamos a continuar. Hechos 13, 44 y 45 dice: el día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír ¿qué? La palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. ¿Quién se llenó de celos? Los judíos. Porque vieron ¿qué? Muchedumbre o mucha gente se llenaron de celos y rebatían o rechazaban lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Guys, miren lo que está pasando aquí. ¿Sí? Toda la ciudad, guys, se junta a escuchar lo que Pablo y el equipo misionero está predicando. Los judíos que tenían ahí una sinagoga, que según eran los que representaban a Dios, los que según vinieron para empezar algo para traer el Dios de Israel al resto del mundo, ¿sí? Los que según fueron ordenados para que te enseñen a tener una relación con Dios, ellos ¿cómo responden? De una manera celosos. Se llenan de celos. ¿Por qué? Porque la ley es externa y solo se preocupa por lo externo. Por lo tanto, la ley no puede cambiar el corazón. ¿Ves? Ellos tenían obras externas, pero tenían un corazón de piedra. Se vestían de una manera donde aparentaban ser religiosos, pero tenían un corazón de piedra. Hacían obras y ritos donde aparentaban ser religiosos, pero tenían un corazón de piedra. Que cuando Dios se apareció y estaba obrando en Antioquía de Pisidia y milagros, y gente estaba viniendo a conocer a Cristo, y gente estaba dando su vida a Dios, ellos se llenaron de celo y rechazaban el mensaje que traían los apóstoles. Solo tenían ley, no tenían gracia. Les da celo de la salvación de Dios. Les da celo la salvación de Dios. Estaban ciegos. La ley no produce el amor de Dios en tu corazón. Lo único que produce vivir bajo la ley, vivir bajo reglas, vivir bajo ordenanzas, que tienes que hacer esto y solo esto y esto y esto y lo otro. ¿Sabes lo que produce? Un espíritu arrogante. Te crees mejor que los demás. ¿Cuántos de ustedes se han topado con personas así? Que son religiosos externamente, pero no tienen el amor de Dios en sus corazones y tienen un espíritu pero arrogante. Somos nosotros mejor que ustedes. Porque nuestras mujeres se visten de faldas largas, pero sus lenguas son lenguas de víboras. I'm sorry, pero es la verdad. Porque lo externo no cambia el corazón. Lo externo no cambia el corazón. Hechos 13, 46 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles,
a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Si ustedes no quieren la verdad, si ustedes no quieren escuchar la gracia de Dios, si ustedes mismos no se juzgan que son dignos de la vida eterna, ¿ves? Qué triste, qué mentalidad más triste. Ellos estaban tratando de alcanzar a Dios y cuando Dios vino y los quiso alcanzar a ellos, ellos rechazaron al Creador de los cielos y de la tierra. Porque cuando te pones bajo el yugo de la ley, lo único que pasa es que, porque tienes un espíritu arrogante, entonces te cega. ¿Ves? Hace años, Pastor Chuck, cuando empezó la obra de Calvary Chapel ahí en Costa Mesa, él fue y empezó a ministrar a muchos hippies. La iglesia primitiva de Calvary Chapel era un movimiento hippie. Hippie, pelo largo, que entraban sin zapatos y con sus pantalones de mezclilla rotos y tú los mirabas y tú decías, ese guy no debe estar en la iglesia. Ese era el principio de Calvary Chapel. ¿Okay? Y un día vinieron unos ancianos de la iglesia. Pastor Chuck, estos hippies están arruinando la alfombra, vienen sin zapatos y con sus pies todos sucios. Les tenemos que decir que se pongan sus zapatos, no deben entrar tan cochinos. ¿Saben lo que dijo Pastor Chuck? Quiten la alfombra. Remuevan la alfombra si están tan preocupados de que se ensucien la alfombra. Remueven la alfombra. ¿Ves? Podemos nosotros mismos en la iglesia de Cristo Jesús ser arrogantes y estar cegados cuando Dios está obrando porque alguien es diferente a nosotros. Cuando alguien experimenta más gracia que nosotros, porque nosotros empezamos en gracia y vamos y nos ponemos bajo diferentes yugos de la ley y regulaciones. Nos puede pasar a nosotros también, iglesia. Nos puede pasar a nosotros también. Pero Pablo le dice a estos judíos, si ustedes no quieren la verdad, si ustedes no quieren la gracia de Dios, si ustedes mismos no se juzgan que son dignos de la vida eterna, y para mí eso es poderoso, entonces nos vamos a los gentiles. Nos vamos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. Y a mí me da tristeza, guys, cuando escucho a Pablo decir esto, me da tristeza porque digo, estos son los que según conocían la palabra de Dios. Estos son los que tenían una sinagoga ahí, que estaban esperando el llegar del Mesías, que todos los sábados se leía la ley y los profetas y decían, estábamos esperando el Mesías. Y cuando viene el verdadero Mesías y se les es presentado, cuando ven y se les presenta la verdadera gracia de Dios, la rechazan. Y están rechazando a Jesús. Rechazan la verdadera vida eterna. Y miren cómo responden los gentiles cuando Pablo les dijo esto. Los gentiles, dice, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban ¿qué? La palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos, una vez más, los que estaban esperando al Mesías, los que tenían su sinagoga, los que tenían todos los ritos, los que tenían todo lo externo, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¡Wow! Estaban cegados. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Wow, tenemos aquí dos diferentes respuestas, guys, al mismo mensaje en una sinagoga. Dos diferentes respuestas. Unos regocijaban, unos glorificaban la palabra de Dios, unos creyeron para vida eterna. Los otros, y lo más triste, los que estaban esperando el Mesías, los que tenían la ley y los profetas, los que tenían todas las regulaciones y la ley externa, ellos fueron los que rechazaron y blasfemaron. Y todo porque lo único que eran religiosos. Personas cuya religión no pasaba de sus túnicas. Iglesia, tenemos hoy aquí en este mundo personas cuya religión no pasa de lo que tienen puesto sobre sus cuerpos.
no te está llegando al corazón. Tienes todo lo externo. Eres un buen religioso, eso sí lo eres. Pero no tienes una relación con el Creador de los cielos y de la tierra, porque no conoces la gracia del Señor. Ahora voy a cerrar con esto. A lo mejor tú dices, bueno, pastor, usted está diciendo que vivir bajo la ley o que la ley es mala. La ley no es mala. La ley es buena, pero tiene su uso muy específico. En 1 Timoteo 1, 3 al 11, Pablo le dice a su joven discípulo, le dice, como te rogué que te quedeses en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edifican de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito, escuchen bien, de este mandamiento es que el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Escuchen muy bien lo que dice aquí Pablo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores ¿de qué? De la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirmen. Pero sabemos que la ley es buena. La ley es buena, dice Pablo. Escuchen bien, sabemos que la ley es buena. Y luego él dice algo muy poderoso. Si uno ¿qué? La usa legítimamente. Escuchen bien lo que dice el apóstol. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Verso 9 dice, ahí lo tengo. I'm sorry, yo aquí estoy leyendo y ustedes ahí ni... Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa ¿qué? Legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Léanlo junto conmigo. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Cuántos de ustedes están aquí justificados en Cristo Jesús? Quiero ver manos. Yo soy justificado en Cristo Jesús. Yo he puesto mi fe en Él. Yo he puesto mi fe en Él, no en lo que yo soy, no en lo que yo puedo hacer. Por lo tanto, yo puedo decir con confianza que yo estoy justificado en Cristo Jesús. Por lo tanto, la ley no es para mí. Escúchame bien. La ley no es para mí. ¿Por qué? Porque yo he sido justificado. Yo ya me paro justificado en Cristo Jesús. ¿Tú lo crees? Si estás en Cristo lo debes de creer. Lo dicen como que, pastor, no estoy seguro. Porque algunos de ustedes todavía están tratando de alcanzar a Dios y no han dejado que Dios los alcance a ustedes. Gran diferencia. Ahora, ¿para qué es la ley? Dice, verso 9 una vez más, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Te opones tú a la sana doctrina? Entonces la ley no es para ti. Amén, amén, hermana. Esta hermana lo está recibiendo hoy. Si no te opones a la sana doctrina, si tú no eres fornicario, si no eres sodimita, si no eres secuestrador, si no eres mentiroso, si no estás perjurando y si no te opones a la sana doctrina, si no eres irreverente y profano, si no eres parricida y matricida, si no eres homicida, la ley no es para ti. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. So guys, la ley es buena, pero la ley tiene su uso legítimo. Para empezar, como vemos aquí, no es para el justo. Si tú estás en Cristo, entonces tú estás justificado. Por lo tanto, no nos ha llamado Cristo a vivir bajo la ley. La ley es para el pecador, para que el que quebranta la ley. ¿Y sabes cuál es el uso legítimo de la ley? ¿Están listos? Para acusarte de que eres pecador y que necesitas a Cristo Jesús. Ese es el uso legítimo de la ley, iglesia. Escúchenme bien, el uso legítimo de la ley es para traernos a Cristo Jesús.
Es un maestro. La ley es buena, sí. Porque sin la ley yo no hubiera sabido que yo era un pecador. Sin la ley yo no hubiera sabido que yo necesito un Salvador. Sin la ley yo no hubiera sabido que yo me hubiera muerto y ido al infierno sin mi Jesús. La ley me trajo a mis rodillas y me puso a los pies de Cristo. Pero ahora vivo bajo gracia. Porque Dios ha derramado su gracia sobre mí y sobre ti. Y Dios no me ha llamado a ponerme otra vez bajo el yugo de la ley, porque la ley es para el pecador, para el homicidio, para el que mata, para el que miente, para el que roba, para traerlos a los pies del Salvador. Entonces hoy yo cierro con esto. O eres legalista y religioso, y estás revestido de religión. Pero tu religión no pasa de lo que tienes puesto. Y tú estás tratando de cambiar de afuera hacia adentro. Y te has convertido en un hombre o mujer arrogante. Y tú te crees mejor que los demás. Oh, yo solo voy a la iglesia los sábados porque soy sabatista. Oh, mi esposa no se pone maquillaje porque así se visten las mujeres de Dios. Yo cuando voy a la iglesia voy bien vestido porque Dios es más importante que el presidente. Amén, y sí lo es. Pero tu religión no pasa en lo que tienes puesto. Oh, eres alguien que ha permitido que Dios estire su mano del cielo y toque tu corazón. Porque Dios quiere tu corazón. Dios quiere cambiarte de adentro hacia afuera. Acuérdate lo que Cristo le dijo a los fariseos. Son solo tumbas blanqueadas. Son hipócritas. Ustedes mismos no guardan la ley y ponen cargos sobre otros que no pueden. Es lo que le dijo Jesús a los fariseos, a los que vivían bajo la ley. Porque él sabía que no tenían una relación con Dios. Hoy yo te pido y yo te pregunto que si eres salvo por gracia o si todavía sigues tratando de alcanzar a Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie, porque aquí no hay nadie que pueda alcanzar la salvación por sus propias obras. 2, Dios nos ha llamado a vivir bajo gracia y permanecer bajo gracia. Si quieres vivir bajo la ley es porque eres un pecador y no has recibido el amor de Dios. Yo he sido justificado en Él por lo que Él hizo en la cruz. Por lo tanto, yo estoy justificado en mi Señor. Yo voy a vivir en su gracia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos y te adoramos. Padre, eres buenísimo con nosotros. Nos amas. Y tú hiciste todo en la cruz de Calvario, Señor. Tú hiciste todo necesario en la cruz de Calvario. Pagaste nuestra deuda. Padre, si la ley es buena, tiene su uso legítimo, es para condenarnos. Yo hasta hoy, Padre, no he conocido a nadie que vive bajo la ley, Padre, que es feliz. Es miserable porque siempre la ley lo está apuntando y acusando. Pero en ti, en gracia, tenemos libertad. Amén. Libertad. So, Padre, yo te doy gracias porque me diste hoy las palabras para articular tu mensaje a tu pueblo, que tú los has llamado a vivir bajo gracia. Bajo gracia. Lleva a tu pueblo con bien. Bendícelos, Padre, te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén. Amén.